Hoy le voy a estar hablando de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia. Y le traigo este mensaje en esta forma, porque la iglesia debe de estar impactando e influenciando a toda la sociedad, sin excepción, a todo el resto de la humanidad que no está en la iglesia. Pero para lograr ese impacto, tenemos que nosotros ser impactados. Para lograr llevarle las buenas nuevas a las personas que están fuera de la iglesia, nosotros estamos llamados a recibir las buenas nuevas. Escúcheme, y no solo recibirlas, sino a vivirlas también. Y ahí es donde está la disyuntiva y la grande demarcación entre las personas que queremos servirle a Dios y las personas que están y van para el cielo, pero que no tienen realmente ese interés, porque no le han puesto el interés apropiado a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesús, al Padre de la gloria y al Espíritu Santo. La iglesia en estos últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, estamos en los postreros días, en estos tiempos la iglesia debe de fluir con toda la potestad que el Padre de la gloria, que el Padre de misericordia nos otorgó a la iglesia. Cuando digo la iglesia, a cada uno de los miembros de la iglesia. Es decir, la iglesia, cada uno de nosotros, debe de fluir con el mismo poder o un poder más grande que el que fluyó la iglesia en el principio. Y de eso es lo que yo le quiero compartir, porque la iglesia necesita ardientemente, necesita urgentemente fluir en ese poder que Dios nos otorgó a todos. Dios nos dio el poder, Dios nos dio la potestad. Toda potestad, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero dice, por tanto, id como bajo mi potestad, la potestad de Jesús de Nazaret. Es decir, que la iglesia debe de fluir, como yo le dije, en ese poder. Si podemos saber, entender y recibir cómo actuó la iglesia en el principio, al fluir como la iglesia fluyó justo en el principio, podemos nosotros actuar como ella actuó, con todas las manifestaciones del Espíritu Santo, con poder y con denuedo. Observe lo que señala la palabra de Dios en 1 de Corintios, si es tan amable, por favor. 1 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, fíjese, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Es decir, Dios desea que nosotros tengamos un conocimiento de cómo Él actuó en el pasado con las personas, conforme a la actitud y al comportamiento de las personas que estaban trabajando o colaborando con Él. En Hechos capítulo 2, en el versículo 40, y esta es la escritura base para este estudio, dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amados hermanos, este versículo 40 es un comienzo del cierre de la disertación, es un comienzo del cierre del primer discurso que le trajo el apóstol Pedro a los varones israelitas que estaban presentes en ese periodo de tiempo del capítulo 2 del libro de Hechos. E incidentalmente, ese libro de Hechos, todavía usted y yo estamos escribiendo ese libro de Hechos. Y todos los cristianos, obviamente, que de una forma u otra pues nos estamos cediendo al Espíritu Santo. Y deseamos que usted sea partícipe de lo que estamos compartiendo. El elemento principal en este importante evento es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, conforme a la profecía de Joel, que nos trajo en Joel capítulo 2, justo en el versículo 28. Quiero que usted lo vea conmigo. Todo lo que le voy a traer es escrituras que nos están confirmando para nosotros fluir sobrenaturalmente en milagros, prodigios, sanidades, señales en el dulce nombre de Jesús. Dice el profeta Joel en ese versículo 28 del capítulo 2, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Observe, este es el profeta Joel, alrededor de 500 o 600 años antes, y está profetizando de lo que va a acontecer en los posteriores días. Es decir, en estos tiempos, precisamente en estos tiempos, hace 2000 años. ¡Wow! Porque cuando aconteció, cuando Jesús estuvo aquí, que después que Él subió fue que bajó el Espíritu Santo, ahí fue que se manifestó esa presencia preciosa y poderosa. Y señala, y voy de nuevo, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, la segunda venida, glorificado el nombre de Jesús. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová, lo dijo Joel, será salvo. Amados hermanos, como resultado de esa manifestación, es una manifestación sobrenatural, estamos hablando de liderazgo sobrenatural. Los judíos inconversos tuvieron este comportamiento conforme lo señala una vez más el apóstol Lucas en Hechos capítulo 2, en el versículo 5. Véalo conmigo si está amable. Por favor, véalo conmigo, que esto es precioso y poderoso. Y deseo que usted lo reciba y lo disfrute en el dulce nombre de Jesús. Disfrútelo con el Espíritu Santo, en el dulce nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, observe, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados. ¡Wow! Vean, voy a continuar para redimir el tiempo. Ve el versículo 12. Estamos hablando en este momento del comportamiento de aquellas personas que escucharon fuera del aposento alto, escucharon la manifestación del Espíritu Santo cuando fue derramado sobre los 120 que estaban orando y ayunando en el aposento alto. Continuamos en este mismo escenario y vamos al versículo 12 de ese mismo capítulo 2. Véalo conmigo, qué preciosidad, amados hermanos. Y estaban atónitos. Estoy leyendo Hechos capítulo 2, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, es decir, estos están embriagados. Y esto es exactamente, hay un paralelismo de lo que aconteció en la iglesia en el principio con relación a lo que está ocurriendo en la iglesia en estos precisos instantes. Y esto es lo que debe de acontecer en el día de hoy en nuestras iglesias. En el momento, al instante en que la iglesia fluye el poder del Espíritu Santo, los gentiles, a pesar de que eran varones, como ya lo dijimos, lo dice la Biblia, se lo voy a traer de nuevo, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, pero eran inconversos, porque ellos no habían recibido a Jesús todavía. Gloria al nombre de Jesús. Pero para que fluya, se manifieste la manifestación del Espíritu Santo, tenemos que entender que los gentiles van a funcionar, van a reaccionar como reaccionaron aquellos varones piadosos, que prácticamente todos eran judíos, porque estaban en Jerusalén. Quizás habían de otras naciones también. Yo creo que habían de otras naciones también. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Qué tipo de actitudes tuvieron ellos? Véalo conmigo inmediatamente. Es Biblia lo que le estoy compartiendo. Dice la Biblia, señala la palabra de Dios, que estaban confusos, que estaban atónitos, sorprendidos, que estaban maravillados, perplejos, se burlaban, algunos se burlaban.
¿Cómo se burlaban? Diciendo que están borrachos, están humos, están ebrios. Y usted sabe que eso es lo que dicen hoy en día con nosotros los que fluimos en el poder del Espíritu Santo también. Y dicen cosas peores de nosotros también. En otra escritura señala que tenía miedo a los apóstoles, les tenía miedo. Hoy en día debe de acontecer lo mismo, amados hermanos. Sin lugar a dudas, exactamente lo mismo debe de acontecer en el instante en que la iglesia fluya con poder, como lo señala Jesús en su palabra. Jesús lo está diciendo y eso va a acontecer en las inconversos, en los gentiles. Van a estar atónitos, maravillados, perplejos, burlándose. Porque la iglesia debe de influenciar e impactar como lo hacía en el principio. Wow. Eso es lo que nos falta a la iglesia en este momento. Estoy generalizando. Yo sé que todas las iglesias no está ocurriendo esto, porque obviamente hay iglesias que sí están influenciando en la comunidad y están impactando a la comunidad. Pero ahora bien, cuando vamos al texto base de esta enseñanza, que lo encontramos, que deseo que lo veamos una vez más para que entendamos de lo que estamos compartiendo. Hechos capítulo 2 en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, este es el apóstol Pedro en su sermón, sed salvos de esta perversa generación. Wow, esto es poderoso, amados hermanos. Esto es realmente sumamente interesante, porque estamos observando que Lucas, el apóstol Lucas, nos dice, y con otras muchas palabras, testificaba y exhortaba. Al decir testificaba y les exhortaba, está implicando que habían otras palabras anteriormente, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba. Eso implica que hubo unas palabras antes. Y ahí es donde yo les quiero llevar, porque en esas palabras que se manifestaron anteriormente, provocaron que hubiese esta expresión de Hechos capítulo 2, versículo 40, donde el apóstol Lucas nos está diciendo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es la perversa generación? ¿Salvos a dónde? ¿Salvos de qué? ¿Salvos para qué? Y está diciendo otras muchas palabras. Wow. Eso indica que hubo unas palabras anteriormente. Yo le quiero llevar esas palabras rápidamente para algunos versículos, para que caigamos en este versículo 40, porque es el que marca, delinea el resultado de todas las palabras que nos trajo Pedro en el primer sermón. ¿Qué aconteció con todas esas palabras que nos trajo Pedro? Porque eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros como iglesia, en nuestra capacidad personal como creyentes e hijos del Dios Altísimo. Glorificado el nombre de Jesús. Esto es precioso, de verdad. ¿Cuáles fueron esas palabras anteriores? ¿Cuáles fueron esas palabras anteriores de testificación y exhortación? Esas palabras, amados hermanos, comenzaron en el versículo 14 de ese capítulo 2 que le estamos compartiendo. Y yo deseo que usted lo vea conmigo en el dulce nombre de Jesús. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. ¿Ve? Porque ellos decían que estaban borrachos y se estaban burlando de ellos, de los 120. Como vosotros suponéis, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que le leí hace un momentito, aquí tiene la versión citada por el apóstol Pedro.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y ahí está en esa porción bíblica, del 14 al 18. Ahí está establecido el derramamiento del Espíritu Santo y parte del propósito de ese derramamiento del Espíritu Santo. Luego el apóstol Pedro continuó en el versículo 21 al 24 y vea conmigo qué preciosidad. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Recuerda? Joel dijo el nombre de Jehová. Ahora dice el nombre del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y aquí está, ¿a quién se le está dirigiendo todo este mensaje? Primer sermón del apóstol Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. La fe puede oír por la palabra de Dios. Y la fe, cuando se habla de salvación, la fe provoca que haya, la palabra provoca que haya fe para salvación. Cuando hablamos palabra de salvación. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjense, Dios tenía el conocimiento por anticipación de que Jesús iba a ser entregado. Gloria al nombre de Jesús. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Le estoy compartiendo de la expresión de Lucas en el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amados hermanos, ¿qué les estoy tratando de explicar? Si para aquella época, hace cerca de 2000 años, era una perversa generación, ¿puede usted imaginarse cómo está esta presente generación fuera de la iglesia? Estos varones israelitas no eran miembros del cuerpo de Cristo, no estaban con los que habían estado con Cristo, porque ellos se sorprendieron, quedaron atónicos, quedaron estupefactos, quedaron maravillados, quedaron sorprendidos y se burlaban. Y esa generación perversa para aquel entonces, imagínense qué podemos decir de la generación presente fuera de la iglesia. Está extremadamente perversa. Y todas aquellas cualidades con las cuales se movió aquellos varones israelitas, hoy está aconteciendo lo mismo con relación a nosotros, los miembros de la iglesia. El apóstol Pedro continuó con las palabras anteriores y le dijo a los varones israelitas, en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, gloria al nombre de Jesús, ahí está, aleluya. Quiero llegar a la escritura que ahí está, gracias Padre. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Y aquí está de lo que le estoy intentando compartir, de ser influenciador, de ser impactante. Al oír esto, ellos fueron influenciados por las palabras del apóstol Pedro. Ellos fueron impactados por las palabras del apóstol Pedro. Pero fue el Espíritu Santo trabajando en cada uno de ellos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, bueno, estaba Matías, los otros 11 apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¡Wow! Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros entramos en ese momento, entramos
con las puertas abiertas de par en par y vamos custodiados a recibir esta promesa. Dice bien claro, dice con toda claridad, porque para vosotros es la promesa, no solo para aquellos varones israelitas, sino y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Nosotros estamos bien lejos de Jerusalén, créame, yo he ido 2 veces a Jerusalén y estamos bien lejos. Y para todos los que están lejos, pero va más lejos todavía, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Puede que tú vivas más lejos de lo que vivimos nosotros de Israel, y aún así, si Dios te llamó, esta promesa es para ti. ¿Cuál es la promesa? Bautizarte en el nombre de Jesucristo, vas a recibir perdón de pecados inmediatamente y vas a recibir la promesa del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. Eso es poderoso, eso es sobrenatural. Es sumamente interesante que entendamos que este bautismo que habla aquí no es el bautismo en las aguas. El bautismo que habla aquí, que es el que realmente provoca que recibamos el perdón de pecados, es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Creo que es 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Me parece que es ahí. Si no es ahí, tranquilo. Sí, gracias, papá. Somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y ese es el bautismo del cual está hablando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos de entender? Entender que cuando recibimos a Jesús, recibimos el perdón de pecados, amados hermanos. Estamos perdonados inmediatamente. La sangre de Jesús nos limpia instantáneamente. Todas las cosas que hicimos desagradables mientras estuvimos fuera del cuerpo de Cristo son eliminadas y entramos en el cuerpo de Cristo limpios totalmente de todo pecado, de toda iniquidad, de toda transgresión, de toda culpa, de toda condenación. Entramos limpiecitos en la presencia del Señor. Entramos en la misma forma que cuando Dios formó a Adán y le sopló aliento de vida. Limpiecitos total y absolutamente en la presencia del Padre de la gloria. Esto es extremadamente poderoso. Entonces, esa promesa es para usted y es para mí también, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria, 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 gloria. Esa es la promesa que el Padre nos prometió a todos. La promesa que ellos recibieron el día de Pentecostés. La promesa que les dijo Jesús con toda claridad en esta porción bíblica que deseo compartir en este momento. Lucas 24, del versículo 47 al 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, los discípulos. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ese versículo 49 del capítulo 24 de Lucas es donde Jesús nos está repitiendo una vez más la promesa que nos dio el Padre Celestial desde el Viejo Testamento. La promesa que nos señala Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 7. Me abro aquí inmediatamente. Deseo que usted lo reciba. Hechos capítulo 1, versículo 7 al 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa la recibieron en Hechos capítulo 12, en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La unanimidad, la unidad, el estar juntos provoca el derramamiento de la bendición. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amados hermanos, encontramos esa mención del fruto debido a la manifestación de esa promesa en Hechos capítulo 2, comenzando en el versículo 41. Hechos 2:40 es lo que demarca, y con otras palabras que dijimos ya, lo que aconteció antes de ese versículo 40, lo que provocó los 120, luego Pedro y todos los demás intercediendo, orando en otras lenguas, hasta el versículo 40, que nos dice, y con otras muchas palabras, testificaban y les hablaban. Y entonces viene inmediatamente el resultado, lo que aconteció, el fruto, debido a todos esos 40 versículos que tenemos ahí, del versículo 14 realmente al 40. En el versículo 41, que es el que le estoy trayendo en este momento, vea conmigo lo que aconteció, si es tan amable. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como resultado del primer sermón de Pedro, esto es total y absolutamente sobrenatural, amados hermanos. El primer sermón del apóstol Pedro, el Espíritu Santo le dio convicción a 3,000, lo dice la Biblia, no soy yo, a 3,000 personas que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Un mensaje, 3,000 personas a salvación. ¡Wow! Eso es poderosísimo, amados hermanos. ¡Wow! Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esa tu presencia, gracias por esa unción que se derrama. Unción de ganar vidas, de amor por las vidas, para que vengan al conocimiento de la verdad en el nombre de Jesús. Pero no se queda ahí, porque observen el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese versículo 42 hace referencia a los grupos de transformación de vida. Y perseveraban haciendo discípulos que hagan discípulos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, esa es la comunión, y en las oraciones, orando. Nosotros estamos orando fuertemente. Toda la semana estamos en oración. Viene un avivamiento poderosísimo, amados hermanos, y debemos de estar apercibidos para disfrutar de ese avivamiento. Y luego de este avivamiento poderoso que viene, va a venir, ay Dios mío, 1 billón de jóvenes a salvación. Entonces vamos a recibir a Jesús una vez más. La fecha yo no la sé, pues ahí lo tienen inmediatamente. Y vea, y sobrevino temor a toda persona. Le dije ahorita que la gente le tiene miedo. La gente le tiene miedo a las manifestaciones del Espíritu Santo. Y muchas maravillas, ahí está. Sanidades, prodigios, señales, milagros. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Glorificado el nombre de Jesús. Yo te glorifico, papá. Yo te exalto, Padre de misericordia, y te digo gracias. Vean, una de las señales que comenzaron a efectuar los apóstoles, véala conmigo si es tan amable, inmediatamente, en Hechos, en el 3er capítulo. Pedro y Juan, quiero que lo vea conmigo, ahí lo tiene. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Nosotros vimos este templo cuando fuimos allá a Jerusalén. Estuvimos en este templo, en la Juina, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Es una palabra poderosa. Míranos. Entonces él estuvo atento, como le dijo míranos, pues él miró.
esperando recibir de ellos algo, porque él esperaba que le diesen una limosna, porque él estaba pidiendo dinero para poderse mantener. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Glorificado el nombre de Jesús. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, yo te doy gracias, gloria, honra y loor en el nombre de Jesús, por este privilegio que tú me has dado de compartir tu preciosa y bella palabra con tus hijos en este momento. Lo he hecho con temor y temblor, porque tu presencia está en este lugar. Yo te honro a ti, adorándote, glorificándote, enalteciéndote, postrándome delante de ti. Y te doy gracias, papá, porque tú le ministras a tus hijos en esta oportunidad. Todos los que han estado atentos a tu palabra, ministrales con todo tu amor. Que no haya ni siquiera uno que no reciba en esta oportunidad sanidad para su cuerpo. Todo aquel que ha pedido oración, todo aquel que tiene algún tipo de dolencia, mal funcionamiento, yo como tu siervo te doy gracias, Padre de misericordias, porque se manifiesta lo que Jesús ya le dio. Porque Él llevó todas nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades. Y por las llagas de Jesús, todos fuimos sanados. Padre amado, gracias. Ejercemos la autoridad que tú nos diste. Y en el poderoso nombre de Jesús, atamos, reprendemos, maldecimos todo espíritu inmundo que venga a causar daño a estos cuerpos, a estas mentes de estos hijos y criaturas del Dios Altísimo que se han cedido a mi Señor Jesús. Yo decreto sanidad divina ahora en el nombre de Jesús. Y los veo libres totalmente. Los veo sanos en el dulce nombre de Jesús, mi Señor. Por las llagas de Jesús fueron sanados. Y tu espíritu inmundo tienes que desarraigarte en el nombre de Jesús. Estás seco desde las raíces. Y te desarraigamos en el nombre de Jesús y te lanzamos a los lugares secos en el nombre de Jesús, el Señor de la gloria. Pero clamo, declaro, decreto, confieso sanidad en el nombre de Jesús. Salud divina en el nombre de Jesús, el Señor de la gloria. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. El Señor está sanando ahora mismo. El Señor está sanando ahora mismo. Padre amado, gracias, porque se manifiesta esa sanidad en la garganta, se manifiesta esa sanidad en el sistema digestivo, se manifiesta esa sanidad en la espalda, ahí en las cervicales, se manifiesta esa sanidad ahora en el nombre de Jesús. Padre de misericordia, gracias. Gracias, ya Jesús lo hizo y nosotros lo recibimos. Ya Jesús lo hizo y nos lo dio y nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Libre totalmente en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti, Padre amado, es toda la gloria y toda la honra en ese nombre que sobre todo nombre. En el nombre de mi Señor Jesús. Padre amado, gracias. 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 Hay una persona que tiene ahora mismo en sus ojos, tiene un tipo de mal funcionamiento. Le está lagrimando el ojo. O sea, que está botando unas lágrimas, pero que es espontáneamente por la condición de mal funcionamiento. El Señor me está diciendo que está sanándolo en este momento en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Hay una persona que es la muñeca de la mano derecha, ahí está. Y se extiende por el dedo pulgar, se extiende desde la muñeca
hasta el dedo pulgar se extiende esa situación. Ahora se está manifestando la sanidad en el nombre de Jesús. En este momento se está manifestando la sanidad que Jesús le dio. A Él es toda la gloria, a Él es toda la honra. Otra es en la rodilla izquierda. La rodilla izquierda tiene ahí una situación dolorosa. Es la situación, el roce entre los huesos. Ahí hay 3 huesos o 4 huesos, yo no soy doctor, pero yo sé que ahí hay un movimiento para que haya en esa unión de la pierna con el fémur y esa unión que hay ahí tiene un dolor, un mal funcionamiento fuerte. Se fue en el nombre de Jesús. Libre está en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Levanta tus manos allá en tu casa diciéndole a Él gracias, gracias. Si tú no necesitas sanidad, dale gracias por la sanidad que se ha manifestado en otras personas, quizás un familiar tuyo. Dale gracias al Padre de la gloria. Dale gracias a Él. Él es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. En el dulce nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, papá. Gracias, Padre Santo y Padre bueno. Gracias, Padre de misericordias. En el dulce nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Qué bueno que estuvieron con nosotros en este periodo de tiempo, amados hermanos. Si yo sé que ha sido de bendición, yo sé que ha sido de edificación, de consolación y de exhortación. Le pido por favor que cuando lo vean en YouTube, dele al icono de suscribirse, dele al icono de la campanita y dele un cantacito al icono de like. Eso va a provocar que nosotros podamos continuar llevando esta palabra hasta lo último de la tierra y personas van a estar siendo edificadas, consoladas y exhortadas también y salvadas, que es el milagro más grande que existe en el mundo. Y cuando estemos en la presencia del Señor Jesús, a todos nos va a decir, bien hecho, bien buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel. Es lo poco, dale un clic a ese icono de suscríbase, imagínense. Por eso nada más. Eso ha provocado que otra persona le llegue allá la palabra en el dulce nombre de Jesús. Y usted va a tener su recompensa también. No solo en el cielo, aquí en la tierra también. Por su fidelidad y por su obediencia. Padre, yo te doy gracias por estos tus hijos. Yo decreto que todos tus hijos y tus criaturas en esta noche duermen perfectamente bien y tú continúas con ellos, papá. Yo sé que tú estás con ellos, pero que continúas con ellos en una forma manifestada, porque yo sé que tú les amas, Padre de misericordia. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú cuidas sus sueños y a ti toda la gloria y toda la honra, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Santo y Padre bueno. Gracias, Padre de misericordias. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, son bendecidos. Les amamos mucho. Cuando digo les amamos mucho, hago referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros, los líderes de nuestra familia Iglesia Restauración en Cristo, le amamos con todo nuestro corazón. Le amamos con todo nuestro corazón. Bendecidos.